Muy buenas a todos. Muchas gracias por estar presentes hoy en esta conferencia última del mes de mayo del ciclo de Sofima FESOFI. Varias cosas quería decir antes de presentar a Fernando Aranás. Lo primero, agradecerle a Lola, su mujer, de haber tenido a bien compartir conmigo algunas fotos para poder hacer la carátula, porque bien sabemos que encontrar una foto de Fernando en situación distendida no es lo más fácil. Así que, en primer lugar, eso. Desearle un feliz cumpleaños a Lola, que es su cumpleaños el día de hoy. Así que muchas gracias, que además de tener la diferencia de venir. Y compartirles una segunda foto, que esta no la utilicé, pero que también se puede juzgar con cerveza en mano. Fernando Aranás casi no necesita presentación entre nosotros. Está claro que ha sido todo y sigue todavía al pie del cañón, se va a juzgar a Macao, está presentando una colección temática en breve, etc. Pero lo que yo sí quiero destacar antes de darle a la palabra es su gran generosidad con todos, los que tienen la oportunidad de trabajar y colaborar con él y acercarse a él. Compartir conocimiento, expertise y su tiempo y el tiempo que pasamos con él es oro. Así que muchas gracias, Fernando, por estar aquí con nosotros y ya doy pie a tu charla. Bueno, pues buenos días. Gracias por esta invitación a intervenir en este ciclo y el tema que vamos a tratar es cómo se juega una colección filatélica. Tengo que empezar por decir que esto, lo que explico, es mis impresiones personales después de muchos años, más de 40, siendo jurado internacional. Soy jurado FIB en tradicional, historia postal, aerofilatelia, astrofilatelia, literatura filatélica y además jurado nacional con filatelia temática. Y me ha tocado en esta vida juzgar pues toda esta serie de exposiciones filatélicas FIB. No las voy a poner, pues simplemente las tengo ahí. Como esto se va a publicar, pues el que quiera que las vea. Empecé en España 84 y he juzgado hasta el FILO 2024, 40 años, y estoy previsto, si Dios quiere, Macao el mes que viene. Y además 21 exposiciones también internacionales de todo tipo, sin contar locales, españolas, etcétera. Total han sido 58 más una que Macao, 21, son 80 exposiciones internacionales en los 5 continentes, incluido África y Australia, y tengo pues la medalla de servicios de la FIB, soy Fijurifero de Bangkok, la medalla de apreciación de jurados FIB, que se da cuando has hecho 12 jurados, a mí me la han dado cuando he hecho 50 y tantos, y demás. Bien, cada uno, pues vamos a empezar entonces a hablar del tema. Cada uno puede coleccionar lo que le dé la gana y como le dé la gana. Faltaría más. Es como cuando juegas al fútbol con tus amigos en la playa. Haces los partidos de 15 minutos con balón de playa sin que se enfade Vinicius, etc. Lo que pasa es que si tú quieres jugar una competición oficial, pues tendrás que hacer equipos de 11 jugadores, porterías de tamaño reglamentario, el balón, pues esto es exactamente igual. Si tú puedes coleccionar lo que te dé la gana en casa, pero si tú quieres participar en una exposición, pues tienes que amoldarte a unos reglamentos que te dicen lo que te dicen, que ahora vamos a ver. Compararnos con el atletismo. La gente me dice, no, es que a mí me dan una medalla en tradicional que no es igual que en maximofilia. Pues efectivamente, el oro en maximofilia no es como el mío, pero es que es igual, el oro en maratón no es como el oro en lanzamiento de peso. O el oro en 100 metros lisos, pues no es igual el salto a altura, que luego volveremos a él. Pero aquí ya entramos también en otro tipo de deportes. Hay deportes donde no se miden distancias
ni tiempos. ¿Cómo se mide en gimnasia con aparatos, en gimnasia rítmica, en saltos de natación? Pues se mide con unos valores y unas puntuaciones, evidentemente subjetivas. Lo dice un árbitro, lo dice un juez. Y por eso la filatelia en algunos países tiene una consideración casi como deporte. En Portugal, por poner un ejemplo, la filatelia está incardinada al Consejo de Deportes. Y por ejemplo, en Francia, pues hacen el Campeonato de Francia de Filatelia, que publicitan de esta manera. Y luego la estructura filatélica pues es muy parecida a la de los deportes. Comparas con el fútbol, pues tiene Sociedad Filatélica de Madrid, Federación Territorial Catalana, Madrileña, Canaria, federaciones nacionales, federaciones continentales y federaciones mundiales. Luego esto nos sirve para tener un poco de estructura filosófica de qué es lo que estamos hablando, de qué es donde estamos. Y los árbitros en fútbol o los árbitros en deportes pues tienen unos reglamentos que tienen la ventaja de que son entendidos igual o deben tener la ventaja de que son entendidos igual por un árbitro español, un chino, un ruso o un polaco. Y lo que tiene que hacer es explicarlo, aplicarlo. Si en fútbol te dicen que si un jugador derriba por detrás a otro dentro del área es penalti y expulsión, pues tú lo tienes que aplicar sin preocuparte de más. Y si no nos gusta, se puede cambiar, pero no protestar. ¿Hay mecanismos para cambiarlos? Exactamente igual que en el fútbol. Federación Nacional, Federación Europea, Federación Mundial, y tú vas con tus temas y los vas cambiando. Ahora tenemos el 78 Congreso de la FIP el 1 de julio en Macao y va a haber cambios de reglamento porque todos los años hay pequeños cambios de reglamento, igual que en el fútbol. Aquí ahora, recientemente, hubo una regla que ya no se puede echar el balón al portero con el pie en los saques de banda y demás, o devolver el balón para atrás. Pues exactamente igual. La filosofía del problema es igual. Ya le digo, y si no nos gusta, pues en vez de protestar, recurrir al sistema de cambiarlo a través de las comisiones respectivas de las federaciones. Las normas para el juzgamiento de las exposiciones filatélicas las he puesto aquí y las vamos a comentar muy breve. El grave problema es que los coleccionistas no se las miran. Eugenio se está riendo, pero es que es así. O sea, yo he tenido problemas de incluso grandes coleccionistas no españoles, mundiales. Me acuerdo la última vez en Bucarest, una gran coleccionista boliviana, por contar más datos, me empieza a protestar, Martita, vamos, para que no la conoce. No sé qué, Fernando. Digo, vamos a ver, Martita, ¿te has leído el reglamento? Y me dice, pues hombre, Fernando, la verdad es que no. Digo, ¿y entonces cómo te empiezas a protestar si no te lo has leído? Tampoco es tan complicado. Los reglamentos son sota, caballo y rey. Tenemos un reglamento general de exposiciones de la FIP, el GRES. Un reglamento particular de cada exposición, el IDES. Y luego un reglamento general de evaluación, el GRES. Y a partir de ahí, lo demás son un reglamento especial por cada clase de competición. Evidentemente, igual que no es lo mismo el lanzamiento de peso que la maratón, pues no es igual la aerofilatelia que la historia postal que los fiscales. Tenemos un reglamento especial para cada clase y luego pues los de literatura, filatelia, clase un cuadro, etcétera, las diferentes clases de competición. Espera, venga, cópialo. De todas maneras, esto se publica en la web de Sofima Fesofi, luego lo podéis ver. Y además lo tenéis en la página de la FIP. O sea, simplemente si pincháis www.f-y-p.ch, lo tenéis en inglés y también en la página Federación Española
de sociedades filatélicas lo tenéis en español, bastante bien traducido. O sea que no hay más que mirarlo. Vamos a ver, pero llama la atención que los coleccionistas que van a participar en una exposición, que son datos vitales, muchos de ellos los del IRES, ni se lo leen. El último reglamento general de exposiciones de la FIP, lo tengo aquí si alguien lo quiere ojear, fue aprobado, preparado y aprobado por el BOAR de la FIP en septiembre del 24 y el 77 Congreso de la FIP en Shanghái el 3 de diciembre del 24. He publicado un artículo en el Eco Filatélico a primero de año con los cambios que daba ese reglamento, a ver si se lo aprende. El capítulo 1 son disposiciones generales, tipo de exposiciones, patrocinio y reconocimiento, porque no son lo mismo, hablaremos de ellas, las clases de competición, la asignación de marcos, premios y reconocimientos. La 2, condiciones para participar en exposiciones de la FIP, saber si puedo participar y con cuántos cuadros. Los consultores de la exposición, que eso es el delegado de la FIP, los comisarios, el jurado, esto al coleccionista, pero por lo menos saberlo. Disposiciones para el comité organizador, para la preparación y celebración del Congreso de la FIP y disposiciones finales. Estos son los 4 tipos de exposiciones que hay. Las exposiciones mundiales generales, con todas las clases de competición para todos los países, que son 90 ahora más o menos, y con clase de campeones. Exposiciones mundiales especializadas con clase de campeones, con no todas las clases de competición. Exposiciones especialidades sin clase de campeones. Y las internacionales con reconocimiento, que son personalmente las que a mí me gustan para los coleccionistas que empiezan, porque tienen mucho más fácil acceso y mecanismos de ir progresando paulatinamente. Por ejemplo, en las exposiciones internacionales con reconocimiento FIP, los resultados no se integran en la lista de la FIP, no me preocupa. Las medallas de oro grande no cuentan para la clase de campeones, no me preocupan. Pero sí que las colecciones con Vermel grande, 85 puntos, ya puedan inscribirse directamente con 8 cuadros en las exposiciones de la FIP y no tengan que empezar con 5 cuadros. Esto es importante saberlo. Cambios importantes del GRES último. Desaparecen los periodos limitativos de 10 años. Antes un palmarés te valía 10 años. Ahora no hay límites. O sea, si tú sacas una medalla con tu colección, no tienes que preocuparte que a los 10 años o la has renovado o no te vale. Se pueden mostrar exhibit de 5, 6, 7 y 8 cuadros, atención, no solo de 5 y 8 como era antes, también de 6 y 7, y hay una nueva lista de clases de competición, que es esta. Filatelia tradicional, historia postal, tal. Se ha admitido como nueva clase las tarjetas postales y en España tenemos además el tema de la clase 3 cuadros, de la que ahora hablaré un poquito. Hay un problema, y es que hay países que no aceptan ciertas clases. Por ejemplo, la maximofilia, por ejemplo, la astrofilatelia. No las quieren ni ver, sus razones tendrán, y es así. Y hay, en cambio, otros países que aceptan unas clases que nosotros no aceptamos. Por ejemplo, en Inglaterra y en Australia, las cinderelas o viñetas están muy de moda, y ahora mismo en Boston, en la Mundial de Boston, van a admitir filatelia polar, que ¿por qué no la hay? Pues igual que hay astrofilatelia podría haberla, pero serán los países los que tengan que decidirlo o los sobres primer día. ¿Qué nos deparará el futuro? No somos adivinos y no podemos saberlo. La clase de 3 cuadros a mí me ha gustado mucho cuando he sido presidente de FESOFI. Yo la encontré por primera vez en Taiwán, creo que fue en el 2005, y la secuencia 158 se mejoraría bastante con 1358. Permite subir adecuadamente.
Y la hemos implantado en España y estamos funcionando con ella en España desde hace 20 años. Y está dando resultados. En la FIP, yo estuve en la FIP hasta el año 16, que me jubilé después de 17 años, los 6 últimos como vicepresidente, y no hubo forma de introducirla. Sin embargo, ahora pues se vuelve otra vez a hablar de los 3 cuadros. Concretamente en Dubái, que se ha celebrado en febrero, se han aceptado el CIBIC con 1, 2 y 3 cuadros. En Macao se vuelven a aceptar con 1 y 2 cuadros. En Taiwán también. O sea, está otra vez moviéndose el tema de los 1, 2, 3 cuadros. Vamos a ver, en Taiwán, en Macao, pues qué es lo que se opera. Nosotros publicamos un librito, hará ya unos años, bastantes años, pero está metido en la página web, para que lo quiera ver, con las clases de competición. A lo mejor era el momento en que convendría activarlo y actualizarlo. Hicimos 2 versiones, hicimos una versión en español, hicimos una versión en inglés que se la pasamos a la FIP. Bueno, este año tenemos también el centenario de la FIP. La Federación Internacional de Filatelia se creó el 16 de junio del año 26 en París y empezó a funcionar pues por esos años. Fijaros un momento cómo eran las regulaciones. Pongo esto porque es importante saber cómo ha evolucionado la filatelia y cuál ha sido también el papel de España en esa evolución. En el año 30, cuando se hablaba de las exposiciones filatélicas, esto era el coleccionismo. Colecciones del país anfitrión en sus colonias, Europa, otros países, colonias y protectorados, rarezas, sellos en sobres. La historia postal ni existía. La aerofilatelia ni se mencionaba. Investigaciones, sellos especiales, etc. La clase 9 sellos especiales eran sellos de correos aéreos, sellos de telégrafo y teléfonos, sellos conmemorativos, curiosidades y sellos fiscales. Y cuando se hablaba de juzgar, daba los criterios a considerar por el juzgado: conocimientos filatélicos demostrados por la colección, nivel de completitud, rareza de los objetos, estado de conservación y presentación de la colección. Con pequeños matices es muy parecido a lo de ahora, pero de otro nivel. Ahora hablaremos. Fijaros ya en España 75, 45 años más tarde, en la primera gran exposición mundial que hicimos en España, las clases como eran. Clase nacional, Europa, América, resto del mundo, prefilatelia y documentos postales, sellos y marcas o matasellos clásicos, colecciones no clasificadas, aerofilatelia, colecciones temáticas y por el motivo que entonces estaban de moda. En el 84 ya había cambiado. En 9 años ya se empezó a hablar de historia postal, aerofilatelia, seguía la temática y por el motivo. Voy a hacer un pequeño esquema de cómo evolucionó la filatelia en estos casi 175 años, desde 1850. 1850, yo le pongo primeros coleccionistas, comerciantes y catálogos. 1860 al 80, primeras exposiciones filatélicas, por supuesto, solo en Europa. 1890 al 1900 hay 2 líneas de coleccionismo claras, los sellos y los enteros postales. 1910 al 20 desaparecen misteriosamente los enteros postales de los catálogos y los álbumes en general,
y aparecen las tarjetas postales y los sellos pictóricos y se empieza a mover el tema de la tarjeta al lado vista, la tarjeta postal a la maximofilia. En la década de los 20 al 30 se empieza a mover el correo aéreo, en el 26 se crea la FIP, es la primera asociación de comerciantes también en esa década. En el 30 al 40 aumenta el número de exposiciones, se desarrolla la filatelia tradicional, ya se empiezan a ver colecciones con filigranas, dentados, variedades, etcétera, y comienza el desarrollo de la historia postal y la maximofilia. En el 45-60, el desarrollo de la filatelia por el motivo y la temática, después de la guerra y el boom de la historia postal y la filatelia. 60-70, la expansión de la FIP por América y Asia. En el 70-80 empieza a hablarse de las clases de competición. En el 80-90, ayer por la tarde, el boom de la filatelia en Asia, que sigue perdurando, luego volveremos. Y el comienzo del desarrollo de las reglamentaciones FIP. Yo recuerdo aquellos años íbamos a juzgar exposiciones y el grupo de 3 jurados pues miraba las colecciones y decía, pues esto más o menos es oro, o esto más o menos es plata, o esta me gusta, o esta no me gusta. Total subjetividad sin normas. Y así hemos jugado durante muchos años. En el 1990-2000, o sea, nuevas tendencias, empieza a aparecer la filatelia social, el salón Mofila, la clase abierta, la clase un cuadro, resurgen los fiscales, aparecen también las nuevas formas de franqueo y empieza a aparecer la liberalización del correo, los operadores postales y sus sellos. 2000-2010, periodo por filatélico y su coleccionismo, y he puesto 2010-2025 el dominio absoluto de la historia postal en detrimento de la filatelia tradicional. Esto es un fenómeno mundial, no solo en España y en el mundo. Cuando vas a las exposiciones tienes 3 veces más colecciones de historia postal que de filatelia tradicional. Y el coleccionismo de tarjetas postales que empieza ahora. Papel de España. En 1975 en España se aprueba el nuevo reglamento de literatura y las primeras regulaciones de historia postal. En el 77 en Ámsterdam el nuevo reglamento de enteros postales, maximofilia en temática, subcomisión y astrofilatelia en aerofilatelia. En 82 se aprueba la clase de maximofilia y en el 91 en Tokio la nueva clase de fiscales. Y fijaros aquí que la primera exposición FIP con el sistema de puntos con el que estamos funcionando hoy día es Granada 92. La primera exposición donde se exponen fiscales fue Granada 92 y la primera exposición donde se juzga literatura electrónica fue Lorca 98, también en Granada. Todo esto lo hemos liderado también desde la Federación Española de Sociedades Filatélicas. Bien, el reglamento particular, el IRES, que yo hablaba antes, es lo primero que se conoce cuando se publica el comité organizador de una exposición. Y claro, el coleccionista que quiere participar, por lo menos tiene que enterarse el nombre de la exposición, cuándo se celebra, dónde se celebra, en qué local, qué tipo de exposición, qué clases de competición, qué le cuesta participar, las tarifas, la lista de comisarios, la dirección para consultas. Yo creo que esto es vital. Sin eso, mal te puedes apuntar a una exposición. Pues no te preocupes que hay gente que se apunta. El tercer tema es el GRE, el sistema de evaluación, que fue aprobado en Bangkok, la última versión, en el año 18 y puesta al día por la 144 reunión de labor en el año 22 en Lugano. Y determina los criterios de evaluación
y la asignación de puntos. Hay excepciones, por supuesto, porque la literatura, temática, juventud sigue otros cauces, pero yo estoy pensando aquí y vamos a fiarnos en general de las clases típicas de los mayores: tradicional, historia postal, fiscales, aero, enteros postales, etc. Y me baso también en una frase de nuestro amigo Jorge Valdano, al que mucho conocemos del capítulo fútbol: el que no compite no progresa. Esto es una realidad. Si quieres mejorar, tienes que competir. Nuestro amigo Luis Alemany le decía en una entrevista que le hicieron en el antiguo Crónica Filatélica, cuando le preguntaron por qué hay mucho coleccionista que no expone. Y él decía: es normal, la técnica de exponer es muy dura, te tienes que someter a una disciplina que a veces no te gusta y a lo mejor y además te da trabajo. Pero si quieres participar, pues tienes que montar la colección, tienes que someterte a cierta disciplina, te da trabajo. Yo estoy montando ahora una colección de 8 cuadros temática para Filatel en La Guardia, porque también me dedico a la temática. El sistema de evaluación se basa en un sistema de puntos. Se asignan unos puntos desglosados por criterios. ¿Es más objetivo? Pues yo creo que sí. Es más objetivo porque ya tienes unos límites de enmarcarte. Así es como se hacen muchos temas deportivos: patinaje sobre hielo, gimnasia, saltos. Hay unas normas, hay unos criterios y el jurado, con su experiencia y sus conocimientos, marca esos jurados. Y esto es moderno, se puso en marcha, como he dicho, en Granada 92. Se debe a un presidente de la FIP que tuvimos, un indio que era Dien Yatia, que se empeñó y lo consiguió. Y estos son los criterios. Esta es la versión vieja de Carlos. Esta es la versión vieja, no es la versión nueva. Porque ahí tengo un error, que me he comido el tratamiento. O sea, ponme el nuevo porque, o si no te lo doy. Sí, porque aquí me di cuenta antes de anoche que me había comido en el segundo el tratamiento filatélico, el tratamiento. Vamos a pedir un momento Vuelve a empezar y para salud. Este es el que yo te mandé a ti antes. Es el que ponía 4. Claro. Claro. Ese. No, es que me he pasado y quiero contar una cosa. Pasa para arriba, es que me he olvidado una cosa importante. Sube para arriba un poquito, haz el favor. Más para arriba, más para arriba. Más para arriba, más para arriba, más para arriba. Más. Ahí. No, más para arriba, ¿dónde estás? Más para arriba. ¿Dónde están las clases de competición? Ahí, más para arriba. Más para arriba. Ahí. Sí, después de la clase de 3 cuadros tenía puesto, no me había dado cuenta, ahora me doy cuenta, hay un tema también importante, y es que la gente coleccionamos lo más raro que se nos ocurre. Y hay una serie de colecciones, ponme esa, es así. He puesto aquí después de las clases, venía esto: ¿qué hacemos cuando nos encontramos un exhibit atípico que no se ajusta a ninguna de las reglas? Como por ejemplo, ahora lo vas a ver. Esos exhibits hasta ahora se juntaban como tradicional. Con el último reglamento de la FIP, el GRES 5.2 señala
que cualquier colección de especial interés filatélico que no pueda evaluarse adecuadamente usando reglamentos especiales será evaluada con los principios generales. Para mí el problema no está en cómo se juzga, sino dónde se incluye. Porque si le incluyo en el palmarés, en uno de los capítulos normales, el coleccionista tiene el problema de decir, mi colección es temática, mi colección es de historia postal, mi colección es de tradicional. Yo, cuando me ha tocado juzgar esto, y me estoy recordando ahora una exposición en Chile, forcé que se creara una nueva clase de colecciones especiales, porque son colecciones especiales. Ejemplos que me decía Eduardo, por cierto, el que quiera preguntar puede preguntar cuando quiera. Voy a dar aquí ejemplos. España, carnet de identidad de correos. Todos los conocemos. ¿Eso qué es? Son los carnets de correos con el sello 2 pesetas del autogiro, que Argentina estaba muy de moda, carnet de prostitutas. Yo he visto en exposiciones una colección de los carnets de prostitutas argentinas con los análisis médicos y los sellos de puestos y tal. En España me tocó juzgar en Zaragoza, en la última Filna, una colección de requetés. Eduardo me está recordando la historia, que claro, es una colección de viñetas, cinderelas. No, bueno, Chile, las reimpresiones del Dr. Han, de Carlos Vergara, que tú le conoces. Esta es una colección que me venía de Estados Unidos con oro. Pero es una colección, no sé si conocéis el tema del Dr. Han. En 1910, los chilenos quisieron celebrar el centenario de su independencia, que tampoco fue en 1810, y el doctor Han consiguió que le prestaran las planchas de impresión que estaban en el correo para hacer reimpresiones. Empezó a hacerlas y cuando Correo se dio cuenta del desmadre que se estaba organizando, lo cortó. Son una serie de viñetas, sellos de Colón, con la efigie del Colón, de los coloncitos de Chile de 1853, que filatélicamente merece la pena, pero son viñetas. Aunque algunos coleccionistas de Valladolid, no va por ti, Alfredo, me las pusieran en las colecciones temáticas de Colón y del descubrimiento de América, sin explicarme lo que eran. Porque en Colón lo metían. Recuerdo una colección que vi en la Mundial de San Petersburgo de 2007, de un italiano que ya murió, Luigi de Numana, un conocido astrofilatelista, sobre una colección preciosa sobre el plegado de las cartas. Historia del correo, pero no filatélica. Franquicias militares de Melilla. Sí, pero están ahí. Pero te llegan a las exposiciones. O, estas son más conocidas, las licencias de caza y pesca de los Estados Unidos, que son con unos sellos preciosos, que hay quien las colecciona. Bueno, pues esto ya lo hemos contado, vamos a pasar a todas. Bueno, otro tema importante. Esta información no solamente es para potenciales expositores, también para potenciales jurados. Los que vayan a ser jurados, los jurados aprendices tienen que pasar un examen en 2 fases, práctico y teórico. Tengo un caso sangrante, la única vez que me ha pasado. Propusimos, siendo presidente de la Federación Española, mandé un jurado aprendiz, he mandado a muchos, me han aprobado todos menos uno. A este señor le dije, me mandé a la Aviación y Espacio de Sevilla, José Pedro se está riendo porque conoce la historia, y le dije, estudia porque te van a examinar. El presidente del jurado, el noruego Egil Thomasen, que era el arquitecto municipal de Lillehammer, en la ciudad olímpica, me viene y me dice, oye, Fernando, me tengo que suspender. Si tú me dices que la prueba, digo, oye, tú mismo.
No, es que no sabe nada de nada. Cuando le pregunto, le suspendieron, lo aprobó, le digo, pero bueno, tú no te das, me dice, coño, es que yo pensé que me estabas vacilando. ¿Eh? Esto es histórico, ¿eh? O sea que, bueno, esto ya lo hemos visto, vamos a pasar a volvernos al tema. Bueno, esto cuando hemos hablado del boom de las exposiciones simplemente para que os deis cuenta de por el boom de la filatelia en Asia, mirar este año. La vieja Europa, 0, una en Boston, Estados Unidos, y 3 en Asia, Dubái, Macao y Taipei. Nos guste o no nos guste, es la realidad. Vamos a llegar enseguida, no os preocupéis. Aquí, me había olvidado del tratamiento. Bueno, los criterios son importancia filatélica, tratamiento, conocimientos filatélicos y con esos estudio personal e investigación, estadio y rareza del material y presentación. Y hay una frase de Lord Kelvin, el del cero absoluto, los que hayan estudiado física, a menos 273, que dice, si sabes expresar con un número aquello de lo que estás hablando, es que sabes algo del asunto. Pues intentamos expresar con un número aquello de lo que estamos hablando. Estos son los baremos de puntuación, básicamente son los mismos, con ligeros matices para cada clase. La presentación son 5 puntos, la importancia son 10, el tratamiento son 20, los conocimientos son 35, el estado son 10 y la rareza son 20. En algunos casos, como los fiscales, se unen, en los demás se separan. En colecciones de historia postal hay algunos cambios en los tipos de colecciones, porque pueden ser de historia postal, de marcofilia, de historia, históricos sociales y de estudios especiales. Pues en estos casos, en A y B, la importancia son 10 y en C hay 5 de importancia filatélica y 5 de importancia social. Hay clasificaciones temporales en historia postal en 3 periodos. En aerofilatelia hay 2 tipos de colecciones. Una básicamente el correo aéreo. Aquí un tema que yo moví en la FIP, que fue los americanos, todo el continente americano usaba mucho los sellos de correo aéreo, mientras que Europa y Asia iba más a las operaciones y, como decía el reglamento, cover mainly flown, cobres principalmente volados. Hicimos el apartado 2. En temática, aquí hay un tema en temática que es ligeramente diferente y hay un apartado que concretamente que llama innovación, que se va a cambiar en Macao. Explico. La primera vez que yo presento mi colección, la de cartografía, la temática, la presento en París y me dan un 5 en innovación. Pero claro, al año siguiente, 2 años después, 4 años después, 10 años después, la innovación ya no es innovación. ¿Qué pinta la innovación? Pues es un tema que se va a ajustar ahora en el Congreso de Macao. Pero veis igual, conocimientos 35 en vez de 30, 30 en vez de 35, estadio y rareza lo mismo, presentación igual. Ahí tenéis los 5 de la innovación. ¿Qué sentido tienen sucesivamente? En literatura, evidentemente, son otros. Los he puesto aquí. Tratamiento del contenido, la investigación, aspectos técnicos y presentación. En clase abierta son otros, pero vamos, más o menos lo mismo. Hay un cuerpo, digamos, común de coleccionismo. Bueno,
Aquí hay una ventaja y es que en el fútbol el árbitro está solo, aunque la tiene el VAR, y en una exposición filatélica los jurados vamos en grupos de 3, con lo cual que ya se equivoquen 3, pues ya es más difícil, ¿no? Pero además juzgamos 6 criterios. Desviarte un punto en los 6 criterios arriba o abajo te daría una gama de entre más 6 y menos 6, lo que no sucede. O sea que el sistema yo creo que funciona relativamente bien. Y luego, en cuanto a la concesión de medallas, decir que hay un desnivel entre nivel internacional y nivel nacional en España, aunque en el mundo, los países, hay algunos que usan el sistema español de una deflactación de 5 puntos y otros el sistema FLIP, que es el de la izquierda, pero eso es lo de menos. Bien, pregunta de un expositor, lo normal. Oiga, ¿y por qué me han bajado los puntos y el nivel de medalla? Pues mire usted, siempre hay un factor de subjetividad y hay un factor de entorno. Yo vuelvo al atletismo. Si cuando yo estaba en la universidad, en los años 1960, yo saltaba un 85, pues en altura, pues era medalla de oro. Si en el año 2025 salto un 85 en altura, se ríen, porque todos saltan 230. O sea, el nivel, como decía Valdano, hay que competir y hay que adaptarse a los tiempos y a la situación. Aquí veréis también la palabra exhibit, que es la palabra exhibit la utilizan los reglamentos de la FIP para decir la parte de la colección que se expone, que es la que ven y la que juzgan los jurados, la que evalúan los jurados. Normalmente, casi siempre sucederá que el exhibit es más pequeño que la colección. Digo normalmente porque hay cazamedallas que no, pero bueno. Y luego hacemos un resumen de los cuadros. El nacional se comienza con 5 cuadros y cuando se tiene 80 puntos, Vermell Grande se pasa a 8 cuadros. En las exposiciones de la FIP se requieren 75 puntos y se comienza con 5 cuadros, aunque hay el atajo luego de las exposiciones del reconocimiento FIP, donde se pasa directamente con 8 cuadros. La nueva normativa, pues ya lo he dicho antes, permite exponer 6 y 7 cuadros. Antes existía de una manera solapada. Yo recuerdo ahora mismo una colección de un venezolano, el señor Volver, que el dueño de cervezas Osito, Goloso, algo así, ¿no? O Polar, cerveza Polar, que hacía coleccionaba Groenlandia, los osos de Groenlandia, y claro, 5 cuadros de Groenlandia se puede, pero 8 cuadros de Groenlandia ya la cosa se complica. Pero ahora está perfectamente adoptado y no sé si Fesofi lo ha transcrito ya. Todavía no, pues bueno, que tengo aquí al vicepresidente de Fesofi. Y luego poner aquí un cuadro, la diferencia entre una carta y 2 cartas por página. Hoy ya nadie piensa en una carta por página. Cuando presentas una carta por página ya quedas fuera de juego. Hay que ir a las 2 cartas por página, que ya es material. Y sobre todo, daros cuenta de que pasar en una colección de 5 o 8 cuadros, hay que pasar de 150 piezas a 250. Son 100 piezas más del mismo nivel. Por eso a veces pasa, y el expositor se cabrea, de que cuando pasa de 5 a 8 cuadros, la primera vez el nivel de medalla le baja, porque no tiene el nivel que tenía antes para 5 cuadros. Bueno, vamos a hablar un poco de el tratamiento, que es el criterio. Requiere una evaluación de la amplitud y exactitud del material, la importancia filatélica en términos de interés y de la dificultad del tema, los conocimientos están claros, no lo que sabemos que el expositor sabe, sino lo que muestra, el estudio personal y la investigación que hace, y comentar que tratamiento, conocimiento y rareza
aunque responden a un concepto filosófico general, no tienen el mismo significado en una clase de competición. Yo pongo aquí una pieza que a Carlos le gusta mucho, que es una pieza chilena, fiscal, pero esta pieza yo la podría poner en una colección tradicional, la podría poner en una colección de historia postal, la podría poner en una colección de fiscales y la podría poner en una colección de temática, pero bajo diferentes contextos. Son 4 aspectos diferentes. En la filatelia tradicional, yo el énfasis le pondría en que utilice en el uso de los sellos dentados de la emisión del 67. Si estoy hablando de los primeros sellos dentados chilenos y estoy poniendo la emisión de los 5 valores, pues yo tendré que poner esa emisión para explicar usos fiscales. Si estoy poniendo un exhibit de historia postal, yo el énfasis tendré que hacerlo en el matasellos tipo Corchito de Chile, de dónde es. Si estoy haciendo fiscales, tendré que ponerlo en el documento postal de tercera clase que va con 20 centavos de tal y la tarifa del postal. Y si estoy en una colección de filatelia temática, lo pondría, pero lo mejor sería no ponerlo, porque en temática se dice que si se puede hacer con sellos no fiscales, mucho mejor que con sellos fiscales. Y en este caso hay mucho sello no fiscal o mucho documento no fiscal para poder examinar el caso. Material apropiado. En los SEP, en los reglamentos, viene perfectamente lo que es material apropiado. En filatelia tradicional, pues son adoptados o no adoptados, ensayos, pruebas, planchas, colores, etcétera. Todo lo que lleva una emisión. Por supuesto, sellos locales, correos privados, etcétera. Lo diferente, no lo vamos a leer porque lo tenéis ahí. Y en historia postal, pues te dicen todo lo que entra a la historia postal. Tarifas postales, rutas, marcas postales, etcétera. Desastres, desinfectados, censuras, postaje debido. Los casos de la subclase 2C, históricos sociales, pues son esas colecciones de telegramas, tarjetas tipo Valentine, material, etcétera. Y en estadio de rareza, pues está, no creo que haga falta comentarlo, sino requiere una evaluación de la calidad del material y la rareza y dificultad para, no del precio, nadie está hablando de precios. Luego hablaremos más del tema, hablamos de rareza y material. Para juzgar, lo primero que se hace es, vamos a ir por orden. Primero, la presentación de la colección. Es lo primero. Uno se enfrenta a la colección y vemos lo expuesto, el texto, la estética, etcétera. Presentación e importancia, son 5 y 10 puntos, este es el orden. Primero miramos la presentación, los jurados, voy a contar lo práctico. Presentación e importancia, tratamiento y conocimientos, estadio y rareza. Vamos con la presentación. Algún coleccionista me dice, no, es que la presentación no me preocupa porque son 5 puntos. Oiga, de que te den 2 a que te den 4, pues puedes pasar perfectamente de 83 a 85. Hojas de colores claros, legibles, blancos, crema y cortitos. Perdona, ¿por qué quieres evitar los verdes? ¿Perdón? ¿Por qué evitando verdes y azules? Porque primero, son molestos. Pero segundo, si tienes que meter hojas nuevas, cuando vas a la imprenta no vas a encontrar del mismo verde ni del mismo azul. Y hace feísimo en una colección verde claro, verde oscuro, verde más claro, verde azul más oscuro, y esa es la realidad. ¿Estás de acuerdo? Sí. Es experiencia de años. Incluso, si me apuran, ni crema, blanquitos. ¿Cuánto tiene un jurado para evaluar un exhibit? ¿20 minutos?
20 minutos. 20 minutos son 1200 segundos. Entre 80 hojas, 15 segundos por hoja. Entre 128 hojas, 9,4 segundos por hoja. Eso es lo que tenemos, nos guste o no nos guste, para ver una hoja. Si me escribe el Quijote, o menos, dice alguien por ahí. Y la estética es clave para una exposición. Si ya te encuentras una cosa bonita, que te agrade, que te impacte, ya tu subconsciente está favorable a la colección. Esa es la realidad. Si ves un asco de colección, una guarrada, sucia, tal cual, ya la miras con otros ojos. Mi opinión, aunque no lo sigo, ahora explicaré, no complicarse la vida y usar cartulinas, hojas, 185 gramos está bien, uniformes, DIN A3 o DIN A4 o todo lo más un tercio. Las 1/3 son muy majas para meter 2 sobres horizontales del tamaño americano, sobre todo del correo aéreo de América de los años 30. ¿Ves? Aquí tienes uno con un cuadro, con 1/3. El meter hojas de 1,5 y de 2, o metes toda la colección, con 1,5 no puedes, evidentemente, pero con 2, o metes toda la colección, es complicado. Y voy a poner un ejemplo personal. Estoy montando mi colección, tengo hojas de 1,5 y de 2, y claro, si ahora quiero meter una hoja nueva, a ver qué hago. La de 2 que me sobra por allí no la puedo cortar, y la de 1,5 que me sobra por allí tampoco la puedo cortar. Es asaz complicado. ¿Eh? Me voy a meter con el amigo Eugenio. Poner un nombre clarito, un nombre cortito y que lo entienda todo Cristo. Y perdón por la expresión. ¿Que hay que traducirlo al inglés? Porque la colección hay que ponerla en inglés. Pues que la gente lo entienda. Pero claro, el correo sin correos. Y esto al chino, ¿qué le dice? Vamos a ponerlo en inglés, nos metemos en Traduca. The mail with us mail. Vamos a arreglarlo. Letter with us mail. Oiga, ¿y por qué no lo llamamos correos privados? Si es mucho más fácil y mucho más cortito. No es el único caso, Eugenio, ¿eh? Aquí tengo otro de nuestro amigo Guillermo Campo. Los 5 magníficos. Yo conocía los 7 magníficos, aquella película de Jules Breiner. Los 5 magníficos. Coño, ponla en el inglés. The Magnificent Five. The Big Five. Coño, el baloncesto. Con lo fácil que poner el baloncesto de básquetbol. ¿Eh? La posibilidad de meter un subtítulo, que es lo que se hace. Pero ir a sitios, a textos cortitos, textos claritos, cosas que pueda entender un japonés. Tú esto lo llevas a Japón, a la próxima fila de Macao, y a ver el chino qué te dice. Explica, el chino o el jurado indonesio que te toque. ¿Eh? No me pongan sobres torcidos, porque los jurados ya somos viejos y para girar el cuello nos cuesta. Cuando tenemos hojas 1/3, hojas 1,5, que podemos meter los sobres apaisados perfectamente y además nos caben 2. ¿Eh? Y luego sean un poco hábiles. Cuando un jurado y un visitante ve un cuadro, empieza mirando por el principio y ya de aquí va perdiendo el interés. Y ya casi ninguno mira por abajo. Si me quieren poner las chapuzas, no me las pongan aquí. Póngamelas aquí. Y claro, en su contrario, no me pongan la pieza buena aquí, pónganmela aquí. El otro día le eché una cariñosa bronca a Rafael Macarrón porque me ponía la mejor pieza, una pieza extraordinaria, aquí. Concretamente era una guía de
de caballería de Puerto Rico, de sellos fiscales. Idioma de la colección. Oiga, en exposiciones nacionales le puede poner en castellano, catalán, gallego, euskera, lo que quiera. En exposiciones internacionales, los idiomas FIP son español, francés, inglés y alemán. Y ahora el chino. La experiencia aconseja poner el que puedan entender más jurados y más visitantes, ergo el inglés. Como no vamos a obligar al coleccionista a tener 2 juegos de hojas para cambiar, la Federación Española, el Comité Permanente, el 8 de octubre del 2011, aceptó que se ponga la colección, que se admita la colección en inglés con la primera hoja en castellano. O sea que si en la alfilna tenemos una hoja en inglés, la juzgamos. Porque no le vamos a hacer trabajar a lo tonto. Informaciones y señalizaciones. Pues hombre, el expositor tiene a veces la tentación de incluir referencias para llamar la atención. Me parece bien. Circulitos de colores, flechas. Pero en estos casos hay que hacerlo con moderación y prudencia. No me pongan una batalla de indios de flechas, que a veces hay. En el cuadro, en las hojas, todo es importante. Pues no pongan flechas donde de verdad sean flechas. Descripciones. Pues mire, yo sigo la norma de Joan Manuel Serrat, que dice: nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Hay que poner lo que sea, porque además, como dice el refrán, antes se coja el mentiroso que el cojo. No ha venido José Manuel Rodríguez hoy. Hace unos años en Zaragoza, en una alfilna, había un hermoso bloque de 48 sellos, me parece que era, o de 42 sellos. Y de repente José Manuel, sin querer, dio un traspié, le pegó una patada al pie y el bloque se desmoronó en trocitos. ¿Eh? Y otra cosa también fea, no me copien los textos de los catálogos. Magnífica plica, extraordinario bloque de 6. Oiga, si los jurados sabemos contar hasta 6. Magnífica pieza tricolor, tampoco somos daltónicos por ahora. Aprovechen el espacio para poner algo útil, pero no me pongan bloque de 6 y tricolor. ¿Eh? Eduardo Escalada, que nos hace de experto en las exposiciones, también está de acuerdo con estas cosas, ¿verdad? Que las sufrimos con relativa frecuencia. Acordemos también que si se presentan las piezas normales con marcas matasellos, no hace falta dibujarlas y ya las vemos. Los arquitectos que tienen un estudio tienen delineantes que a tiempo les mandan dibujar las piezas, los matasellos, pues ya lo vemos allí. Y por supuesto, nada de retoques para mejorar la calidad. Si hay que meter reversos, meterlo en fotocopia en color, pero nunca a su tamaño. Normalmente las fotocopias deben ser o menor del 80% o mayor del 125 para que ni por asomo se puedan confundir con el original. Que no se ve bien, se puede poner una reconstrucción de que se vean bien los datos. Póngalo aparte, pero intente buscarle que se vea bien. Pero nunca retocarlo. Sí, o sea, tienes que poner la capa y poner como un dibujo del matasellos. Aparte, sí puede ponerlo, pero no abusar. Si pone uno no pasa nada. Bueno, vamos a la importancia de la colección. El segundo concepto, la importancia son 10 puntos. Tenemos que ver la amplitud,
el grado de dificultad y el interés filatélico general. Voy a irme al interés filatélico general, que es quizás el punto más clave del tema. España Isabel II sin dentar será mejor que España Isabel II dentada, mejor que Alfonso XII, mejor que Alfonso XIII, mejor que Estado español. Esto es una cosa normal. Las prefilatelias, la de Canarias será mejor que Baleares, que Navarra, etc. La de filatelia antigua será mejor que la moderna. Aquí tenemos un tema importante. Los coleccionistas tendemos a hacer la colección de nuestro pueblo, nuestra ciudad. Yo el primero, yo hago Aranda de Duero. Pero tengo que ser consciente de que la historia postal de Aranda de Duero nunca podrá tener un 10, ni un 9, ni un 8 de importancia. No es importante. No digo que no sea difícil y no digo que no sea rara, pero la importancia siempre será más importante Burgos, Castilla la Vieja, Madrid o España. Pero aquí chocamos con todos los coleccionistas de pueblos y yo el primero. Y no es Aranda de Duero. Hay el que me colecciona Alcañiz, el que me colecciona Gijón, el que me colecciona Tordera, Vinarós, el pueblo que sea. ¿Eh? En las colecciones de enteros postales tenemos un caso igual. Siempre serán mejor valuadas las de carácter particular, las de carácter general que las de carácter particular. Una colección enteros postales de España, periodo A, 1800 no sé cuántos, a 1900 no sé cuántos, será mejor que solo tarjetas, solo sobres, solo privados o solo administrativos. Vamos al tratamiento de la colección. El tercer concepto que tratamos es el tratamiento. Fíjense que incluso, fíjense, le iba a hacer un comentario, incluso, bueno, no, me he ido. Incluso si estamos en importancia, hasta si el título estuviera bien puesto, hasta podríamos llevar a los jurados la puntuación de la importancia hecha desde casa. Lo que pasa, porque sabemos el tema que es, si allí nos pone, lo que pasa es que muchas veces, y ahora lo vamos a ver, el coleccionista hace unas machadas que la colección, el contenido no se ajusta al título. Ahora les voy a poner algunos casos. Vamos al tratamiento. ¿Qué dice el concepto? Requiere una evaluación de la amplitud y exactitud del material seleccionado por el expositor para ilustrar el tema escogido. Debe indicar información personal general sobre el tema, señalar áreas de investigación personal e incluir una lista de bibliografía seguida. Lo de la bibliografía, los coleccionistas lo ignoran completamente. Yo creo que si vemos las colecciones, no llega ni al 10% los que lo incluyen. Nos encontramos la primera página, la introductoria. Nos vamos a ella a que nos explique la colección. Aquí tengo meros índices sin ningún texto. El índice. Otros me cuentan la historia de un país americano desde que Colón descubrió América en 1492. No tiene nada que ver con Colón, pero es igual, me lo cuenta. Tengo una colección española con 17 páginas de texto de 80, sin material postal alguno. 17 páginas de texto. Noruega 96, o Noruega por allí. Tengo una colección alemana, esta no era española, sobre la compañía aérea Skavsta, que en la segunda página, para dibujar un mapa de la zona, Skavsta es de 1920. Bolivia, Perú, Chile. No se había enterado que Bolivia había perdido la salida al mar en la Guerra del Pacífico en 1883. Y que desde entonces Chile limitaba con Perú.
sea, mapa de no corresponde a la época y además no tiene nada que ver con el tema. Pero de esto tenemos, ¿eh? Y poner mapas bonitos sin tener nada que ver con el tema también. Esta es la primera página de una colección española, del Perón. Así. La corona, el reinado de Alfonso XIII, el Pelón, y abajo me contaba que el 17 de mayo pues mira, día de hoy, de 1886, nacía en Madrid Alfonso XIII. ¿Eh? 40 años, no, 140. Hoy hace 140 años. Esta era no la he cogido por el día, pues la tengo desde hace años metida ahí, porque es una que tengo como... ¿Para qué pierdes una página? Esta era mejor. Esta es una colección de Aerofilatelia, amigo Eduardo, de un italiano en Roma. Y me decía en la primera página que las tarifas no son mencionadas simplemente porque no son importantes para la colección. Toma cicuta. ¿Eh? Y claro, el propósito de esta colección es comentar no sé qué. O sea, esta la he traído por italiano. La tengo ahí en Roma. Me la encontré y la fotografié. ¿Eh? Compañías europeas. Pues anda que no hay para hacer cientos de colecciones con compañías europeas, ¿verdad, José Pedro? ¿Eh? Estas son dos típicas. Una colección de Aerofilatelia India que se llamaba Aerofilatelia India 1911 al 38. Tenía la primera hoja era el título. La segunda hoja, una carta de 1911. La tercera hoja, una carta de 1920 y desde la hoja cuarto al 80, 1927 al 38. Tengo una italiana, también mejor. Esto es muy típico de los aerofilatélicos que empiezan. Correo italiano. Y me pone los pioneros italianos de América del Sur, Cattaneo en Uruguay, Giacardi en Ecuador, Locatelli en Argentina. Y claro, cuando le dices, ¿y esto qué tiene que ver con el correo italiano? Dice, no, pero son italianos. Pero entonces pon pilotos italianos, no pongas correo italiano. O sea, ¿cuál debería ser el título exacto de esto? Pues sí, es muy fácil de arreglar. Correo aéreo relacionado con Italia. Y además así permites poner el saliente y el incógnito, el entrante. O sea, el título tiene que corresponder con lo que vas a poner allí, no con otra cosa. La página introductoria. En las colecciones españolas de historia postal ya lo vamos consiguiendo, pero nos ha costado años, ¿verdad, José Pedro? Dice que sí es verdad. Al principio teníamos las colecciones por orden alfabético. O sea, de pueblos, y las piezas según Guinovar Tizón. De rutas, de tarifas, de eso nada. Las piezas por orden alfabético. Vea, creo que tengo alguna por aquí. Aquí, una de la Comunidad Valenciana. Albaida, Alcalá de Chiver, Alcira, Alcoy, Algemesibe, Nicaragua, Castellón, Cocentaina. Las carreras para él no se habían inventado. Este fue un coleccionista, este fue muy curioso. Este era una barra, no, este es un canario que hacía navarras. Ya sabéis quién es. ¿Eh? Y este me vino un día y me dijo, oye Fernando, es que solo me dais tanto. Dije, es que no te vamos a dar más como sigas así. Me colocaba las cartas por orden alfabético, como la de Valencia. Entonces, ¿qué hago? Digo, coño, no las puedes colocar por tarifas, por historia. Las cambió y entonces mejoró un nivel 5 puntos, un nivel de medalla la primera vez. Y además me lo puso en castellano y en inglés. ¿Ves?
el correo del siglo XVII, primeras tarifas oficiales, segundas tarifas oficiales, terceras tarifas, cuartas tarifas, tal. Pero eso es sentido común. Esta es mi colección de aerofilatelia de Portugal. Meter un mapita no estorba. No, ese es un mapa muy curioso que en Portugal, en la época esa, tenían en todos los sitios de Portugal, en todas las cafeterías, en todas las tiendas, tenían un mapa grande que decía Portugal no es un país pequeño. Y veían el mapa de Europa con el Imperio Portugués, Angola, Mozambique y todo eso estaba ahí. ¿Ves? Puedes utilizar dos páginas. Esto, o sea, no pasa nada por utilizar dos páginas introductorias, gastar la página 1 y 2, poner en la primera una introducción, un mapita, una bibliografía y una pieza. En aerofilatelia, pues es lo mismo, si es igual. O sea, vamos a mirar si está de acuerdo el exhibit con el plan y la página introductoria, si está la participación equilibrada, si está completa, si faltan partes importantes, si es escaso o raro el material duplicado. ¿Duplicado para qué? De un vuelo o de una línea, pues ponerme una carta del principio y una carta del final, pero no 7 cartas. ¿Eh? Se habla de Plus ultra de Luis Alemán. Sí, bueno, es que Luis Alemani ponía sus 6 plus ultras, de los 14 que hay en el mundo. Y tener en cuenta que cada clase de competición requiere la utilización de un material apropiado para tal clase. O sea, como he dicho antes, como hemos visto con la pieza chilena, una pieza vale para lo que vale. Y en tradicional vale para una cosa, en fiscal vale para otra cosa, en historia postal vale para otra cosa, etc. Filatelia tradicional, sellos nuevos usados, unitarios o múltiples, en fragmentos, cartas y usos fiscales. Variedades de filigrana, gomas, dentados, papeles, impresiones, plancheos. Ensayos y pruebas, ya sea de diseños adoptados, falsificaciones y usos postales, sellos fiscales usados totalmente. Y, que esto no se lo sabe casi nadie, cartas prefilatélicas y sin sellos basadas en acuerdos postales hasta un 15%. Hasta un 15% quiere decir en una colección de 8 cuadros, las 3 primeras hojas del primer cuadro, las 3 primeras filas del primer cuadro, y en una colección de 8 cuadros puedes poner el primer cuadro de prefilatelia. En historia postal puedes poner sobres y enteros postales circulados, sellos postales usados, documentos postales circulados, por rutas, tarifas, marcas. En principio, los sellos son irrelevantes y los sellos en nuevo sobran. No, los jurados, los sellos nuevos en una colección de historia postal no pintan nada. y las pruebas tampoco. Y las pruebas tampoco. Y los estudios de dentado tampoco. Y los plancheros tampoco. La historia postal es rutas, tarifas, marcas. Las cartas con sellos son en el capítulo de filatelia tradicional el uso de los sellos, de los valores de los sellos. En los sellos fiscales son sellos nuevos usados de una determinada autoridad estatal, regional o local, explicando las razones para su emisión y uso, diciendo por lo menos lo que son. Si son sellos de aduanas, si son sellos de cheques, si son sellos de letras de cambio, etc. Son similar a la filatelia tradicional en cuanto a su emisión y similar a la historia postal en cuanto al uso. Básicamente, las colecciones españolas de historia de filatelia fiscal adolecen de un defecto: documentos. Faltan documentos.
En aerofilatelia, pues más o menos similar a la historia postal en cuanto al tratamiento. En enteros postales, aquí yo tengo alguna discrepancia, por eso pregunto si estaba José Manuel Rodríguez, porque me voy a discutir con él, porque el reglamento de la historia postal dice que es material que lleva un sello impreso oficialmente autorizado o un diseño o inscripción, y ahora viene lo gordo, indicando que ha sido previamente pagado un valor facial específico correspondiente a una tarifa de franqueo. Esto está muy bien, pero ahora llegamos a este material siguiente. Y esto no lleva tarifa de franqueo. ¿Verdad, Carlos? Pero claro, los amigos americanos lo meten en sus colecciones. Y el amigo Rostow, gran preboste de los enteros postales, lo acepta. Pero si acepta esto, ¿por qué no acepta esto? ¿Eh? Que son los italianos. ¿Eh? Y si acepta esto, ¿por qué no acepta esto? Y si acepta esto, ¿por qué no acepta esto? ¿Eh? O sea que esto sería cuestión también de que las comisiones de enteros postales y las federaciones respectivas se pusieran a trabajar sobre este tema y aclararan este concepto que vuelven locos a los expositores. ¿Eh? ¿Perdón? Más preparadas, importante que tengo yo. Claro, pero esta... El reglamento FIT dice, hay una frase que en algunas circunstancias, sin que figure, bla, 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 ¿no? Entonces yo, afortunadamente, me habéis jugado mi colección de puntas. Y además bastante bien. Yo no juzgo enteros postales. Habrás visto que en mis especialidades no está la historia postal. Ni los enteros postales ni la filatelia fiscal. Pero yo personalmente creo que el reglamento de enteros postales habría que ser reformado. Pero eso es un tema que no me corresponde a mí. Secuencia del exhibit. Esto es importante. En principio, un exhibit hay que montarlo cronológicamente. Hay excepciones evidentes. Siempre filatelia lo quiero hacer por carreras, siempre que haya más de una carrera, pues lo puedo hacer por carreras. Si en marcofilia lo puedo hacer por tipos de marcas, pues lo puedo hacer por tipos de marcas. Si en aerofilatelia lo puedo hacer por compañías o por rutas, lo puedo hacer por compañías. Pero en este caso se debe explicar muy bien, muy claramente la secuencia del exhibit. Conocimientos filatélicos con eso y estudio personal de investigación. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, yo creo que las definiciones son claras. Conocimientos viene definido por lo que está puesto de manifiesto en la colección, no lo porque sabemos que sabe. El estudio personal está por el trabajo personal que se ve allí y lo que haya hecho y tal. Y la investigación, la idea de nuevos aspectos o nuevas cosas que aparezcan reflejadas en el texto de las piezas o del exhibit. Y aviso, no es lo mismo describir una carta que analizar la pieza. Para describir no hace falta ser muy listo. Pero claro, es que el coleccionista me pone carta de Barcelona a Sevilla de 3 de agosto de 1953. Coño, si ya lo estoy viendo allí. Si la carta pone matasellos de salida de Granada y va a Sevilla, pues no hay que ser muy listo. Yo he puesto aquí un ejemplo, podría haber puesto otro cualquiera, pues es lo mismo. Una carta que sale de Jadraque a Sacedón, con un fechador por allí, y el coleccionista le pone carta de Jadraque a Sacedón de 1 de diciembre del 54 con fechador rojo. Pues fenomenal. Ha descubierto América. Luego ya avanza un poco más, los hay que avanzan un poco más. Y me dice, con franqueo de 2 reales y 4 cuartos. Y con parrilla negra.
también lo estoy viendo. Y luego ya me dice algo más, equivalente a 21 cuartos. Hombre, aquí ya hay que saber que por lo menos un real son 8,5 cuartos, que hay algunos que no lo saben. Y por lo menos ya podría poner que el 4 de cuartos es de la emisión del 54, del 1 de noviembre, y el otro del 1 de enero. Ya conoce algo más sobre emisiones. Y me puede poner algo más la nueva tarifa, que es cada media onza 4 cuartos y el derecho de certificado de 2 reales. Ya hay que saber algo sobre tarifas. Y me puede poner algo más diciéndome que esta tarifa reducía los portes un 20% y tal. O sea, ponerme algo útil. Ponerme algo útil. No lo que dice el sobre. Lo que contaba ahí, la Presbitería de Navarra, de repente me pone todos los rojos, todos los Baeza rojos, y de repente cuando llega a los arcos y me dice Baeza amarillo. Y luego, claro, cuando cambia Baeza rojo. Pero explica por qué. Explica por qué. Habrá que poner en algún sitio que es una variante de color amarillo para la carrera de tal. Y luego, claro, llega a Estella y lo mismo. O habrá que poner una circular de 2 de junio del 44 decide los distintos colores. Y habrá que poner que la carrera de Francia en color amarillo afecta a todos estos pueblos. Pero eso es lo que evalúa la colección. Se ha elegido el material correcto, se ha analizado correctamente, falta información sobre fechas, tarifas, rutas y marcas, es correcta la información ofrecida, demuestra el exhibit una investigación personal, está documentada la información nueva, etcétera. Y se corresponde el exhibit con la hoja introductoria o es una cosa diferente. Hay que evitar duplicidad de piezas, salvo mostrar la primera y última fecha o un vuelo, grandes saltos cronológicos y la inclusión de elementos valiosos no relacionados directamente con el tema. Ah, no, es que es una pieza muy cara, pero pinta algo ahí. No, es que me costó 1.000 euros, pero pinta algo ahí. Por supuesto, no seguir ni hacer caso a los catálogos de subastas. ¿Esto sabéis lo que es? La marca OAT es una marca que aplicaba en ciertos sitios en algunos años, en general posteriores a la Guerra Mundial o finales, cuando no era el material suficiente para hacer una saca, se le ponía a las cartas una gomita y se le ponía en la primera carta la marca OAT, que quiere decir Onward Air Transmission, que quiere decir siga para adelante. Se le daba al piloto y el piloto las llevaba en mano hasta la escala siguiente. Porque para llevar 5 cartas no hacía falta una saca así de grande. Bueno, pues es que no sé si da el nombre, un comerciante español afincado en Londres, ya de apellido, el catálogo puso OAT es una compañía aérea que funcionó un breve periodo de tiempo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no copian los catálogos, porque los catálogos de revistas dicen barbaridades. Los catálogos de subasta. Estado y rareza del material. Bueno, si la pieza, estas son consideraciones básicas. Si la pieza es única, nunca podremos exigir una calidad mejor que la que existe. No, cuidado, hay jurados que no lo saben, ¿eh? Yo tuve una bronca en Londres 1990, Londres 2000, no me acuerdo cuál jugué, con un jurado americano, porque en una colección española me viene y me dice, es que cómo le vamos a dar a esta colección tantos puntos si esta pieza tiene, fíjate que matasellos 42 más malo tiene. Digo, si te lees Danforth, ya sabes quién es.
Digo, si te lees el texto, pone debajo que solo se vendieron 2 piezas y que solo se conoce una. Si encuentras otra mejor, el coleccionista estará muy agradecido a que se la busques. Que me cabreó y todo. ¿Eh? Matasellos limpios, matasellos no emborronados, matasellos nítidos. O sea, piezas de estas se ven en exposiciones. Desgraciadamente se ven en exposiciones. Evidentemente, si estoy hablando de crash cover, de matasellos de accidentes aéreos, no podemos pedirle peras al olmo, aunque sea del Hindenburg, del accidente del Hindenburg en Nueva York. O sea, son legibles los matasellos, lo que decía el compañero, son legibles. Si no son legibles, es mejor ponerlo al lado, un matasellos, pero no retocarlos en ningún caso y buscar una pieza mejor si existe. La rareza del material no es sinónimo de coste o precio, ya lo decía Antonio Machado. Todo necio confunde valor y precio. Por ejemplo, la serie del centenario de sellos de España, de 1950, se encuentra en todos los comercios filatélicos, aunque no es el precio que tiene ahora, a lo mejor es más barato y tal. Busca un sobre de diciembre del 40 con la serie con la emisión tuberculoso circulado de verdad. Ni se encuentra ni en pintura. Y vale la tercera parte que la otra. O sea, que no es un problema de rareza por el precio. Este es un ejemplo de un coleccionista español. Un día, no, es histórico, puedo dar apellido. Coleccionista español que me cuenta que el sello número 1 de España, la tirada en la página primera, y yo le dije, si lo lee el jurado, ¿cuántos puntos crees que le van a dar en rareza? No, eso fue en Madrid. Pues pues. No pongas esto, que estás diciendo que este sello tan raro, pues, si quiero más de ese. Pues yo la primera vez me senté con él y con Germán Bauwis en un restaurante en la calle La Gasca. Cuando me enseñó a mirar la página que he hecho, le dije, quita eso. Si nadie te lo ha pedido, quita eso. No despistas. Otra pregunta, también para él. ¿Qué tendrá mayor importancia? ¿Una colección con el sello número 1 o con la primera serie emitida en el país? La serie. Claro, la serie. Vuelvo a reiterar, y no me escribas esto. Bueno, aquí son algunos ítems sobre lo que tiene para evaluar la rareza. Y llegados aquí, pues solamente nos queda, no sé cuándo andamos de hora, solamente nos queda sumar los puntos y al final me da la medida correspondiente. Hay un tema complementario. El último día de la exposición se suele hacer una sesión crítica con el jurado, donde los jurados estamos a su disposición para explicarle, para ayudarles, para acompañarles un poco a ver cómo pueden mejorar su colección. Yo aquí me he encontrado con toda clase de especímenes. Desde el primero, algún español, que no necesita ir a la sesión del jurado, porque sabe más que el jurado, faltaría más, hasta ahí va a llegar él. Otros van a discutir todo lo discutible. He metido una pieza, 3 piezas. No, esos son después. Esos hay un tercer grupo que me dicen, oye, es que con 85 puntos, me dices 85 puntos, ya le he metido 6 cartas más, me tienes que dar 91. Digo, bueno, y cuando traigas 20 cartas, ¿qué te doy? 105. Me ha pasado, ¿eh? O sea, y hay quien quiere conocer sus fallos y poder mejorar su exhibe de cara al futuro. Son los menos, pero son los que generalmente lo consiguen. Hay un problema, ya que está aquí Eduardo, que es un gran experto,
que nos acompañan las Erfilnas, tenemos su ayuda. Los expositores a veces tratan de engañar, lo digo sin acritud. Nos meten datos incorrectos para las inscripciones para participar con 8 en vez de 5 cuadros. Tenemos que revisarnos las fichas de inscripción. No tienen derecho a 8 cuadros, pero quieren 8 cuadros. Y luego las piezas lo saben, no lo saben o se lo creen. Yo ya no lo sé. Los expertos la primera vez avisan y solicitan, o sea, no dicen, no, es que los expertos, no, perdón, los expertos la primera vez usamos el criterio jurídico de induda por prorreo. La primera vez le avisamos y le solicitan que la próxima vez traigan un certificado de expertización. La segunda vez sí, ya le degradan con 5 puntos. Y por favor, certificados originales o fotocopias compulsadas, porque ya se han llegado a falsificar hasta certificados. Voy a contar una anécdota vivida. En una exposición, Juan Macerrato y me vino, había una pieza de un coleccionista argentino que participaba en España, que no nos gustaba un pelo. Y le dijimos, esta pieza, fuimos al experto y el experto dijo, la próxima vez certificado de expertización, pensando en que con el certificado de expertización pues ya sería bastante para no exponerla. Es la forma educada y elegante de decírselo. A la segunda vez, el FILNA 2010, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, encontramos la pieza vuelta a exponer y con una C que tenía certificado de expertización. Nos alarmamos mucho. Que tiene certificado de expertización. Yo no me lo podía creer. Dije, pues que me enseñen el certificado de expertización. Y abrieron el cuadro. Y tenía certificado de expertización. Lo que pasa es que el certificado decía, no podemos garantizar que esta pieza sea buena. He dado, me falta dar el apellido, pero he dado el nombre de la exposición. Y luego tenemos las chapuzas filatélicas, reengomados, reparados, redentados, marcas añadidas, de todo, de todo. Vamos a hablar del mercado porque también nuestros comerciantes españoles a veces son la milk. Estas piezas han salido en una subasta cerquita de aquí el mes pasado. Eduardo ya se está riendo, ¿verdad? Descripción de la subasta. Ensayo sin dentar. Se vende tal cual a examinar. El que tenga interés, que copie estos datos, blanco y negro de 12 de julio del 58 y al ABC de 18 de marzo del 65. Esto es la banda de los 7, ¿verdad? Así es como La banda de los 7, aquí lo he explicado, los voy a leer. Un empleado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que se ocupaba de sacar material para la impresión, un industrial de Barcelona que al parecer era el financiero de la operación, un impresor de Zaragoza que se ocupaba del proceso industrial y de distribución, 2 comerciantes filatélicos, uno de Madrid y otro de Barcelona, para disponer de sendos canales de comercialización y otros 2 de menor relevancia. ¿Qué hacían? Pues era muy fácil. En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se destruían las planchas, pero el personaje las destruía poquito. Las destruía poquito para que le quedara entero algún fragmento que pudiese llevar en el bolsillo. Y una vez que la llevaba en el bolsillo, pues las podía montar y podía hacer estas chapucillas para venderle a los incautos coleccionistas que estaban dispuestos a comprarlas. Y este era el mecanismo, la banda de los 7. 2 en la cárcel. 2 acabaron en la cárcel. 2 acabaron en la cárcel.
Pero esto es lo que hay. Y como es lo que hay que contarlo. Esto fue peor. Esto fue peor. Eduardo también conoce la historia y algunos ya me la han oído. Esto fue Granada 92. Primera exposición de jurado, de presidente de jurado. Yo había entrado en este mundo internacional en el 84 y en aquel momento había dos grandes coleccionistas de Filipinas. Uno era el filipino Mario Cue, chinito de origen, encantador persona, me dicen que ahora vive en San Francisco, y el otro era un español de Barcelona, Antonio Cuesta, que murió hace 2 o 3 años, y tenían dos extraordinarios Filipinas, los dos llegaron a ser medallas, o sea, campeones de clase campeones, y yo paso por la exposición y me veo a Mario Cuez viendo la colección de Antonio Cuesta. Le digo, Mario, ¿do you like the exhibit? Oh. ¿Cómo? Oh. Digo, ¿no te gusta? Oh. Digo, a ver, explícame, ¿qué te pasa? Dice, Lucas, mira esto. Me enseña la pieza y me enseña un catálogo con esta pieza. Bueno, me voy a la sala de jurado. El jurado español eran Jorge Guinovar, Alfredo Navarro Payá y José Mario Ortuondo. 3 buenos jurados, con peso. Vamos a verlo. Ordenamos quitar la pieza. Se quitó la pieza. Y Ortuondo, que era una biblioteca andante, me dice, a mí esto me suena, a mí esto me suena. Pero se cayó. Al mes recibí esta pieza, esta foto. Estas piezas fueron vendidas en subastas españolas. He puesto los datos. La primera, Hobby, subasta 113, 20 de diciembre del 79, lote 110, salida 65.000 pesetas. La última, Soler y Jack, 20 de febrero del 92, lote 3.146, salida 2 millones de pesetas. No salieron dos. O sea, Antonio Cuesta sé que pagó 5 millones de pesetas por el Capiz. Se lo devolvieron. Y lo iba a decir. José Soler, que también estaba en Granada, cuando se enteró, y el pobre Antonio, que también estaba en Granada, le dio el telele, le dijo, no te preocupes, yo te devuelvo los 5 millones, y se los devolvió. Certificado. ¿Eh? Tenía certificado de un experto del año. ¿De un experto? Del año. Eso no lo sabía. Pero vamos, yo sé esto porque lo viví en primera persona. Y ahora les voy a poner el último, ya para terminar, el último falso postal español, que en España no se conoce. Este falso postal español se ha circulado, vamos a ver, fíjense en el sello, es de la serie de la presidencia española de la Unión Europea y es del año 2010. La serie son 2 valores, un valor de tarifa nacional y un valor de tarifa europea. Este es el de tarifa europea. ¿Qué pasó? Pues se lo voy a contar. En aquel momento, cuando ya estaban empezando a funcionar por Baleares los correos privados, Correos se vino a tener unos agentes comerciales que iban a los hoteles y a los conserjes de los hoteles les daban los sellos con un pequeño descuento. No sé cuánto. Un agente comercial de estos, que ya era más o menos amigo de uno de estos conserjes, ya un día fue a venderle los hoteles, los sellos al hotel, y le dijo, no te los compro. ¿Pero por qué no me los compras? Dice, porque viene otro que me los vende más baratos. Y efectivamente, había otro que lo vendía más barato porque lo estaban falsificando. Se tiró de la manta y claro, como estos sellos han salido en cartas a Europa,
pues estarán en Alemania, en Italia, en Holanda, en Suecia, en Noruega, pero no las hemos visto por aquí. Pero esto no es nuevo. Tengo aquí ya, esta sí es la última diapositiva. Esto ya en 1913, pues ya hablaban de casas, clínicas filatécnicas, donde reparaban sellos, se hacían chapuzas y se vendían facsímiles para los coleccionistas que no tenían dinero para comprar los cuartos naranjas y esas cosas. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, porque hasta aquí hemos llegado.